Volvimos con Víctor, que trajo unos materiales bárbaros. ¿Cómo estás, Víctor? Con Muy todos bien. nosotros. Gracias, Víctor. ¿Cómo les va? Muy bien, muy agradecido como siempre por esta invitación. ¿Cómo te pegó lo del Papa? En principio, para comenzar. Muy buena pregunta. Qué buena pregunta, Mario. Se decía en una época en la televisión argentina. Me conmovió. Voy a decir algo que no queda bien. Soy un poco Sí. anticlerical de Claro, base. de la institución, decís. Sí, bueno, fui monaguillo, guía de misa, boy scout, o sea, tengo todo como para ser anticlerical. Y entonces nunca fui muy fan del Papa Francisco, pero bueno, debo reconocer que su ausencia es un vacío político muy relevante en el mundo, Claro, no solo en geopolíticamente, Argentina. ¿no? Y Es sí, así. hay que pensar a nivel internacional la figura del Papa y el lugar y sobre el discurso que él se apalancaba políticamente es un hueco muy relevante, ¿no? Sí, y mucha gente también diciendo que recién ahora, a partir de la muerte de Francisco, que se están refritando un montón de discursos y un montón de intervenciones públicas de él, que lo empiezan a escuchar con más atención, ¿no? Y se lo empieza como a escuchar un poco más y decir, bueno, capaz no estaba tan mal lo que decía, Y es viniendo de probable, la institución sí, que sí. viene, ¿no? Bueno, siempre la ausencia hace valorar más lo que uno tenía y no valoraba, Totalmente. diría mi mamá. Pero creo que es transversal, no es solo una cuestión de culto católico, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, me la dejaste servida porque lo que viene a traer Víctor Tarico acá a Estratosfera es en qué creemos, ¿no? ¿Dónde depositamos nuestra fe, nuestro sentido, nuestra esperanza, ¿no? Es un poco así, traje varios trabajos larguísimos, o sea, espero que tengamos tiempo. Sí. Vamos a tratar de pensar hoy si existe un lugar en la Argentina para el legado del Papa Francisco. Ah, mira. Vamos a tratar de pensar a partir de las creencias, como vos bien dijiste, pero también a partir de la imagen del Papa Francisco, a partir de la imagen del gobierno y de cómo le está yendo al gobierno con esto que denominó batalla cultural, si existe un lugar en la subjetividad argentina para este cuerpo de ideas que representaba Francisco. Claro. Hay un terreno fértil, vamos a tratar de ver si existe ese terreno fértil. Bien. Si la cámara me sigue... Claro. Espectacular. Esa es tu cámara, Víctor, mira, esa ahí. No, Ahí está. Acá está. Ahí va. Mirá. Bien, gracias. Juli, podemos poner la primer filmina, que es una filmina muy sencilla. Vamos a decirle filmina forever, Sí, ya ¿no? está, Porque ya está, ya quedamos, quedó. somos Es así. el homenaje a las filminas. La primera de estas filminas, ya está, no sé ni cómo se podría decir de manera distinta, es una encuesta que presentó Pulsos Research, que Ok. es una agencia que se dedica a los estudios de opinión. Nosotros siempre trabajamos con encuestas publicadas, no trabajamos Sí. con Claro. encuestas que no estén de acceso público, así que la pueden buscar si quieren conocer más en la página web o en la cuenta de Twitter de Pulso Research, que es sobre la imagen del Papa Francisco y la comparación con los dirigentes políticos. Bueno, es muy evidente, ¿no? La positiva que tiene el Papa Esto Francisco. es ahora, abril 2025. Esto es abril 2025, es un Ah. estudio muy reciente que salió publicado con la muerte del Papa Francisco. Ok. Para que veamos, ¿no? La diferencia entre la imagen positiva del Papa Francisco, casi 66%, contra la del Papa, la del presidente Milei, la del antipapa, la del presidente El señor Milei. Papadas, dicen por ahí. El papas. Estuvo El bien, papa Pedrito. contra el Papadas. papas. Contra el Está muy Papas. bien. El Papa contra el Papas, 66% contra 47,1%. Victoria Villarroel, 41,5% de Y positiva. eso es lo que Sí. más molesta. Patricia Villarruel, Villarruel, Me Dios gusta. mío. Patricia Bullrich, 41,4%. Y después, alguien de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner, con 39,1%. Bueno, veamos, ¿no? La comparativa, también podemos sumar a Impresionante. Axel, ¿no? La comparativa entre la imagen positiva del Papa Francisco y de los principales líderes políticos de la Argentina. Esto puede Sí. tener que ver, te pregunto, ¿no? Con que no sea una figura estrictamente política. Ajá. Es una Ajá. muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Desconozco en qué términos fue realizada esta Claro. encuesta,
Pero me animaría a decir que es bastante innegable el carácter político del Papa Francisco. Sin Sí. duda. No fue un papa dedicado puramente a los misterios de la iglesia. Fue un papa muy dedicado No, a la obvio, cuestión obvio. política, a la cuestión social. Así que yo creo que podemos pensar que es una imagen de un político. Sí. Mira, Sí. sí. Porque es más, de hecho está pensado como comparativo con los políticos Claro, por eso, argentinos. Me parece que vale la pena pensar al Papa en esa dimensión, como un actor político. Porque Sí. de hecho también pagó costo por eso, ¿no? Sí. De hecho, Sí. entre los votantes de Milei tiene mala imagen el Papa Francisco. Claro, porque ¿sí? está, digamos, en las antípodas de lo que Milei cree y defiende. Ideológicamente, ¿no? y Exacto. el propio Milei lo puso ahí, Sí, Exacto, sí, que sí. también es en su momento, ¿no? Por Las lo menos. otras dos filminas que traje son bastante relevantes, las vamos a pasar rapidito, pero la primera es sobre la edad. Imagen respecto de edad. Bueno, veamos, ¿no? En el grupo más joven de 16 a 29, una imagen negativa más grande y una positiva más chica en relación a los otros segmentos etarios. Sí, más indiferencia también. Y más indiferencia, perfecto. ¿Sí? O no conoce, no tiene. Claro. Y veamos la que sigue, que es por género. Ah, está bueno. Más negativa en varones que en mujeres. Que mujeres. ¿Sí? Y más indiferencia entre las mujeres. O desconocimiento. Mm. Me parece que vale la pena pensar estas dos filminas juntos en términos del voto de Milei, ¿no? Ese voto claro, de sí, varones sí. jóvenes. ¿No? Bueno, entonces si nosotros vemos que los jóvenes varones tienen mayor imagen negativa que las mujeres, ¿sí? Y que las personas de otra edad. Ahí Sí. hay alguna clave, me parece, para pensar. Me parece que hay una clave para pensar la época, que son los varones jóvenes, que en algún día Totalmente. vamos a agarrar varias encuestas y vamos a ver qué Sí, dicen los sí, varones sí. jóvenes. Pero en este trabajo que traje hoy hay mucho de eso, ¿no? De mucho de varones jóvenes que no están totalmente de acuerdo con los valores que promovía el Papa, que podemos decir que son los valores universales de el amor al prójimo, la justicia social, etcétera, etcétera. Claro. Bien, esta imagen positiva del Papa Francisco en Argentina, que es muy evidente, muy relevante y mayor a cualquier político, sucede en un contexto muy específico del Sí. presente de nuestro país. El presente de nuestro país, que es la otra filmina, ¿qué nos dice? En la evaluación del gobierno nacional, que hay un 51,4% que le evalúa negativamente y hay un 42% que le evalúa positivamente. En la paridad que ya vimos la semana pasada, ¿no? Miren ese evolutivo. Siempre Sí. a nosotros nos van a interesar más los evolutivos que los números finales. Ese evolutivo tan parejo que a veces cruza la línea verde, va por arriba, a veces va por abajo, pero que hoy está estacionada acá. ¿no? Ok. Sí, esa Después- estabilidad que tiene, ¿no? La gestión de Milei en términos de opinión, por lo menos. Que ya lo vimos, ¿no? Que lo venimos viendo como una estabilidad de una sociedad dividida en dos, entre los que bancan y los que no bancan. Hoy los que no bancan son mayoría, después del caso Libra y probablemente ahora profundizado con el acuerdo con el FMI, ¿sí? Y la devaluación. Bien, entonces un papa que tiene una imagen positiva, también es una encuesta de pulso, Sí. con un gobierno que tiene empieza a ceder en la imagen positiva a la imagen negativa, apenas un Sí. 51%, y la otra filmina que nos plantea que cuál es la responsabilidad de la situación, algo que ya vimos la otra vez, Eso es Sí, muy que interesante. sigue persistiendo en la Argentina, que es que la responsabilidad sobre la situación es la próxima, es fundamentalmente ¿De quién es la culpa? de la gestión anterior. Sí, sí. Ajá, claro. Sí, Esto que es una gran ventaja del gobierno de Milei. Sí. Tiene una imagen negativa mayoritaria, apenas creciendo, pero todavía la asignación de las responsabilidades es mayor para el gobierno anterior. Y esto es Sí, casi sí. te Se diría, las dejamos servidas, ¿qué querés que te diga? una constante en las elecciones legislativas. Yo no sé, pienso en la elección del 2017, 21, bueno, dependiendo, ¿no? Ajá. También de las gestiones, ¿no? Pero digo, suele tener crédito el oficialismo en una elección de medio término Exacto. con esto. A Exacto. partir de- Que yo creo que es como el dato que le da vida al gobierno, Sí. ¿no? Porque cuando todo eso que es de quién es la responsabilidad pase para el lado del gobierno de Milei, ese dato que vimos antes, 51% de imagen negativa, seguramente va a crecer. Claro. Va a ser más alto, porque ya va a ir toda su cuenta. Por ahora va a la cuenta Todavía puedo usar de esa otro. carta, claro. Exacto. Sí, 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 sí. ¿Qué piensa la gente sobre el ajuste de Milei? El 43%, según la encuesta de Pulso, piensa que no está Claro. ajustado donde corresponde. No está ajustando donde corresponde el gobierno. El 30,5% piensa que está ajustando algunas cosas sí y algunas no.
Y el 19%, un núcleo duro, piensa que está bien. ajustando donde corresponde. Mira, Bueno, recién veíamos a Milei a la mañana decir que esto es un ajuste popular. claro. Por los resultados, sobre todo, pero también por el apoyo. Bien. Imagínate. No sé si Milei vio esta encuesta, pero en la próxima filmina vamos a ver que lo A ver. contradice. El 50% casi de la Argentina piensa que el cambio va por el camino incorrecto. Mirá vos. Bueno, ¿Sí? Mirá, Y el 37,8% piensa que va por el camino correcto. mucha gente que probablemente le depositó su voto de confianza, ¿no? En el proyecto que él presentaba como una cosa y, eso, ideal. y ese no sabe, no contesta, puede ser alguien bastante más culposo. Y alguien que lo está Quizás. pensando todavía, que no terminó de definir su Exacto. posición, probablemente es parte de ese voto pro que llegó fundamentalmente antiperonista. Voto, Un núcleo- voto de Bullrich. Exacto. para decirlo. Igual tampoco es bajo que No. después del ajuste que hizo Milei tenga este nivel de aprobación, ¿no? Sí, no, totalmente. Pero bueno, acordémonos que estamos tratando de construir el contexto donde nosotros encontramos que el Papa Francisco tenía una valoración muy positiva. Bien, ¿qué piensa la gente, según la encuesta de Pulso de abril del 2025, sobre la capacidad del gobierno? También algo que vimos la semana pasada. ¿Tiene capacidad? ¿Cuál de las siguientes enunciados se siente más identificado en capacidad para resolver los problemas de economía? No sabe cómo resolver los problemas de economía. Es Bueno. como Maradona diciendo que Macri no sabe. ¡No sabe! No, bueno, Estamos no hablando sabe resolver los problemas de economía. donde supuestamente Milei tiene su fuerte, en teoría. Exacto. Claro, ¿no? él Para venía él. especialista con o sin dinero. Exacto. Crecimiento económico. Crecimiento económico con y sin dinero. Sí. Una frase que quedó para la historia. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Podemos pasar el próximo, que es sobre las formas de Milei. Tampoco le va bien al gobierno con lo de las formas. Se está empezando a declinar en lo que eran sus fuertes, ¿no? Su capacidad Claro. para resolver los problemas económicos, su impronta disruptiva. Son datos que comienzan a decrecer en la percepción pública. ¿Y qué dice en la próxima filmina, camino al 2025? ¿Qué dice que la gente está pensando en votar? Según la encuesta de Pulso, acordémonos, siempre una encuesta es una toma Sí. de un momento. Hay que tomarlo siempre con pinzas. No te preguntamos, ¿en qué sector geográfico de la Argentina Esta es una toman? encuesta nacional. Nacional. Nacional, Sí. me encanta. No Bien. traje la ficha técnica, pero voy a traer todas las Claro. fichas técnicas No, a no, partir pero bien, la de todo el próxima. país, está bueno. bien, son todas encuestas nacionales estas, Bien, las que bien. trajimos hoy. La mayoría de la gente pretende un cambio en el mundo, en el gobierno, en el rumbo actual, Ajá. ¿sí? Un 45,4%, mientras que los verdes, que tampoco son pocos, Claro, Dios. algunos están por la continuación, el 16%, y la profundización, el 23%. Claro. No, Bueno, sí, hay una paridad. Claro, y, ¿no? Y electoralmente, y esto lo vimos ya también la otra vez, ese rojito está fragmentado. Entonces, Sí. eso es lo que electoralmente complica a la oposición Sí. eventual. Y hay otra carta acá que se juega, esto que decíamos de echarle la culpa al gobierno anterior, es un comodín que siempre tienen a mano, pero hay otro comodín que siempre tienen a mano, que es el de esperar, el de que todavía falta, Sí. el que el segundo mandato va a ser el El mejor. segundo que- semestre. Sí, Bueno, es un poco como la idea de que hay que pasarla mal en la vida terrenal para pasarla bien en el cielo, ¿no? Hay una idea ahí de ahora hacemos sacrificios Esfuerzo, y sí. después la vamos a Sacrificio. pasar bien. Bueno, a mí me parece que eso Para se llegar va, al paraíso. se va acortando. Eso se va acortando y lo vamos a ver bien cuando veamos el estudio de Courel y Sheila Bilker, cómo todo lo que tiene que ver con la batalla cultural, meto un spoiler, no es tan efectivo como el gobierno cree o quisiera que fuera, Ok, sino que ajá. casi todo lo contrario. Mira. Pero me interesa la próxima filmina que veamos. La línea azul. ¿Cuál es la Ajá. línea azul? ¿Qué es la línea azul? La línea azul es ay, no llevo la- Unión por la... es el peronismo Unión por kirchnerista. La Ajá. tercera. Aunque todavía falte mucho tiempo, si hoy fueran las elecciones legislativas del 2025 para elegir diputados y senadores nacionales, ¿a qué espacio votaría usted? Bueno, a mí lo que me interesa que veamos es cómo la línea violeta, que es la primera línea de la Libertad Avanza, mantiene una continuidad pero comienza a bajar, ¿sí? Ajá. Arranca en marzo en el 34,2% y hoy en abril del 2025, en marzo del 2024, perdón, y en abril del 2025 está en 29,8%. Como los indecisos, que son el segundo, pasan del 23,7% al 20,6%, y como Unión por la Patria pasa del 19,7% al 22,1%. Claro, ahí idéntico casi. Subiendo, Un además. poquito. Ah, y y uno subiendo. subiendo, y el tercero subiendo y los otros bajando.
nada. No quiere decir nada porque si todo le sale bien al gobierno con el acuerdo del FMI, el control de precios y control de inflación, probablemente esta tendencia se revierta. Pero nada, estamos viendo signos. Me interesa ahí eso, perdón, Sí, lo de claro. la diferenciación entre peronismo kirchnerista acá en la encuesta, ¿no? Y peronismo o partido federal. Bien, O sea, habla de un electorado igual que puede ser el Mínimo. mismo, por eso. mínimo, de un 6,3%. Pero bueno, si esa diferencia se cancelara o hubiera Ujú. una lista de unidad, esa opción política llegaría al 28%. Claro. Mira. O sea que empataría la Libertad Avanza, Ujú. casi en este momento. Y abajo están los troscos, los radicales, el PRO. Exacto. ¿no? Yo no los leí, no solo porque no me los banco. Se sino- supo. No solo porque no me los banco, la verdad no me los banco, sino porque me parecía interesante cómo, de la mano de un ablandamiento de los consensos alrededor de la política del gobierno, comienza a aparecer un resurgimiento de la opción política de la oposición. De la oposición. Claro. ¿No? Estamos tratando de leer una tendencia, no Sí, de sí, leer sí, una sí. intención de voto definida que no existe hoy. Bien, Totalmente. entonces repasamos. Gran imagen o una imagen positiva muy fuerte del Papa Francisco en la Argentina en la actualidad. Un gobierno con sus consensos fuertes en retroceso o reblandecidos, diría yo. No tan fuertes como Ujú. antes. Ujú. Por la cuestión material, económica, ¿no? Exacto. Sobre todo. Exacto, o sea, un papa con mucha positividad, un gobierno un poquito en baja, Sí. para ser lo más honesto posible. ¿Y en qué contexto de creencias estamos los argentinos? Y acá viene la parte un poco más divertida. Acá de viene la discusión, porque, novedad. porque la pregunta es, ¿en qué creen los argentinos? Ay, Yo me sorprendí qué con este decirte, estudio, Víctor, ¿eh? ¿qué decirte? Me sorprendí. Porque, por ejemplo, voy a hacer otro spoiler. El horóscopo parece muy bajo. Ah, sí. Bajo. Uno Muy pensaba. bajo, viejo. O sea, Mira. estoy totalmente indignado Con lo que le con dan- lo poco a bola que le dan los argentinos al horóscopo. Pará, ¿A vos te entonces, gusta lo del Yo horóscopo? soy fan. Ah, lo del ascendente de la luna, Soy el fan. Marte Pará. en Capricornio. Chicos, tengo un tatuaje sobre... A ver. ¿Qué es? Ah, eso es Piscis. no, esto es Géminis. cáncer, pero esto Sí, no es mi mirá signo. qué mal que estoy. Yo soy de Leo. Y bueno, pintó. Paren. Porque es muy romántico además este A verlo. tatuaje. Ay, me muero, Víctor. Es muy romántico. Nos vas a hacer morir. Sí. Esto que espero que no lo levante TBR. Mira, yo me puse un poco colorado, lo que habla bien de mí. No. Yo soy de Leo. Sí. ¿Nacido qué día? 8 de agosto. 8 de 8 agosto. del 8 Mirá. del 74. Tengo ascendente en Capricornio, Sí. que es como esa cosa ordenada. Juli sabe. Jesús de Capricornio. Fastidioso. El capricorniano fastidioso, hincha. Sí. ¿Y Luna? La luna en Aries. O sea, Ah. soy medio pendenciero. Bravo, bravo. Yo no sé si eso es por la luna o por la estatura. Digamos todo. Ustedes Sí. saben que la gente de corta estatura es de menos. Es un tema Es de otro un tema carácter, de es un otro tema de carácter, perspectiva sí, frente a la sí. vida. Porque cuando uno, no sé si les pasó alguna vez que tuvieron la posibilidad de subirse un cordón y ya ven la vida distinta, entonces nos faltan 10, 20 centímetros para Que hay que compensarlos de alguna manera. para ser más tranquilos. Perspectiva y supervivencia. Sí. Obvio. Lo digo también como petizo, ¿eh? Escuchá, No estoy a cámara. En un recital te querés matar. No, o sea, claro. Qué ¿no? difícil, Sí. el campo. Y entonces, ¿por qué tenés tatuado el signo de cáncer? Ah, sí. Venus, que es el lugar del amor. Del amor, claro. Del amor. Soy una persona de cáncer, soy una persona afectuosa. Ah, Venus una lo tenés en persona Cáncer. Sí, del vínculo. Soy una Ah. persona del vínculo, de lo familiar, del cuidado. Y bueno, O sea, me te lo tatué para no olvidar. Claro, te Qué representás ahí. lindo. Sí. Entonces podemos decir que hay una sobrerepresentación, ¿no? Esto más allá de los números, ¿no? Que vamos a ver, Sí. digo, en la opinión pública o en las redes sociales. La próxima traigo mi carta astral y la hacemos Lo sobre eso. hacemos bien. Ay. Hay una o sea, Amo, se habla amo. más del horóscopo Bueno, loquísimo, respecto de lo que es realmente. Pero hay un dato espectacular, pero lo voy a dejar Ah. para el final. Bueno, ¿en qué creen los argentinos? Perdón la digresión personal. Bien, en su vida cotidiana la gente reza. El 48% dijo que sí y el 46% dijo que no. Pero vean las puntas. mucho, 48. Vean las puntas, exacto. El 31% de los que contestaron esta encuesta dicen que rezan todos los días. Mm. Y el 37% dice que no lo hace nunca. Entonces, hay una gran representación en las puntas. Claro, mirá. Y miren el círculo que es en creencia en Dios. El 74% dice creer en Dios.
y el 26% dice que no. Claro. Pero el 48% reza y el 46% no. Entonces, uno podría decir, como bien dice esta filmina de Pulsar Uva, de Daniela Barbieri, que los argentinos son creyentes pero no practicantes, cosa que es bastante común, ¿no? Sí. Recontra. Y también es muy Yo creo en Dios pero de... no voy a misa, digamos, se dice mucho. Es muy del católico, digo, hablo particularmente del catolicismo porque es una religión de la más masiva en Argentina y Sí. Argentina tiene una profunda tradición católica. Es muy del católico no ejercer, como no llevar a la praxis esa religión, que no pasa tanto con otras religiones. Exacto, o en otros países se va mucho a misa, en Italia se va mucho a Sí, misa. bueno, en España. Hay una iglesia cada 2 cuadras en Italia, ¿no? Pero Sí. Lo que decían también antes de ser no de no ser clerical también en algún Exacto. punto. No sé, Exacto. lo digo como persona que tengo confirmación, comunión, creencia, Todo. formación cristiana. Cuando llega a una edad de la adolescencia, la historia de la iglesia como institución te choca, te alejas y después con el tiempo volvés como el hijo pródigo, ¿no? Total. Y Bueno, después por tenés supuesto. un papa argentino. Claro, después es un papá argentino y Y querés capaz que decís, uy. echar con eso. Y la vida te va llenando de preguntas también, Claro, ¿no? obviamente, Claro. eso sobre todo. Exacto. ¿Cuántos años de catecismo? ¿Versión corta o versión larga? Catecismo como tal tuve todo el colegio. Claro. Ah, Sí, Sí. catecismo pero como para tal. tomar la comunión. No, la comunión y que ahora hace un año era, no me acuerdo, era Yo muy clavé pibe, 2 era muy añitos. pibe. 2 No, añitos yendo a la parroquia de Villa Adelina. creo que sí. ¿Juli? 2 añitos. Pero ¿Cómo comunión dos es verdad, yo estaba pensando en confirmación, que era más corta. La No. confirmación no me acuerdo si eran 6 meses o un año. Sí, un año. era más como Ah, ser chico, casi el posgrado. suboficial de la ciudad, ¿no? Ustedes lo tuvieron aparte. Yo iba a colegio católico desde sala de 5 hasta quinto año del colegio. Tuve. No, Religión. sí, como materia sí, él dice para tomar, o sea, extra, pues yo tenía catequesis Ah. en el colegio, pero para tomar la comunión y todo eso, iba los sábados a la mañana. No, yo tengo un posgrado en la iglesia católica. Boy Scout. Tremendo. Ah, voy Catecismo, confirmación. ¿Grupo misionero ha sido? No, lo único que faltaba. Mira. No, ahí por te- suerte no. Ahí te gané. Ay, Yo pero he- algún lugar yo he hacer ido a, a sí. predicar la palabra de Dios. Bien, mirá, Mechi. Buena. esta es la historia Por- secreta. He ido a predicar la palabra de Dios por el país, con el grupo misionero, amigos, jóvenes que ¿Posta? íbamos a llevar la palabra de Dios, claro. Perfecto, nos levanta el stream de la iglesia católica mañana. Y después lo cerramos yendo todos caminando a Luján. Ah, bueno, eso no la hice, ¿eh? No hay manera que esto no termine en una columna de las mejores canciones de la iglesia cristiana. Uy, la Yo no entiendo Sí, cómo ¿qué hago puede, Yo que papá. no estoy ni bautizado, Hay que chicos, hacerlo. en este, Hereje. No, tengo en este para contexto hacer. no estoy ni bautizado, imagínate. Y un Te vas a bautismo en prender vivo con Pedro Lacur. ¡Uh! Un Qué exorcismo bien, en vivo qué me bien tiene que hacer. esto, me encanta. Una persona muy, muy importante, no voy a decir el nombre, una persona muy, muy importante del esquema de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como misionero bautizó a una persona una vez. Mirá. Me gusta. Y no voy a decir su nombre porque no tengo autorización para contar su Claro. nombre. Pero él sabe quién es y bautizó a una persona como Guau. laico. Claro. Como laico. Laico. Sí. Mirá. Todos sabemos quién es. Muy bien. ¿La gente Sí. cree que hay vida después de la muerte? A ver. Yo no. ¿Qué Bueno, tan de acuerdo usted está con la frase hay vida después de la muerte? A ver. claro, la mitad cree que no. 47% sí, 45% no. Siempre está empatado. Parejo mal, ¿eh? Parejo. Quiere decir que hay una religiosidad en la Argentina, ¿no? Me interesa que nos quedemos con este Claro, dato. Hay claro. una religiosidad. ¿Existen los milagros? Dice la próxima filmina. Ay, Dios mío, ojalá, mira. 68% Dios cree quiera. que existen los milagros, 31% no cree. O sea, Es mucho eso, ¿eh? Curioso la cantidad de milagro con relación a cantidad de vida después de la muerte. O sea, mucho más creemos en los milagros Claro. que la vida después de la muerte. espectacular. Cree- Porque los milagros Muy son bien. más concretos porque pueden pasar Claro, en la mundo- concepción esa, ¿no? Sí. Espectacular. Sí, Bueno, sí, esto sí. es un milagro, pasó porque es un milagro. Pero ahora Eh, vamos a lo bueno. Sí. A ver. A lo rico. ¿Hay vida en otros planetas? Ah, esto está buenísimo. Más de la- 51% cree que sí, 41% cree que no. Mirá Bueno. vos. Digo porque tampoco es para que pensemos que somos todos chupacirio en la Argentina, Claro. ¿no? Igual un es país. difícil saber quiénes, los creyentes que respondieron. Porque puede Bueno, la ser. pregunta era, ¿qué tan de acuerdo está usted con la frase Claro. existe vida en otros planetas? Muy de acuerdo, el 25%, bastante de acuerdo, 26%, poco de acuerdo, 18%, nada de acuerdo, 23%. O sea, si sos creyente, Sí. vos decís, bueno, ¿es más coherente decir que hay vida o que no hay vida?
Y No, bueno, y no tenés- tenemos ese cruce, Que lo digo, claro, en pero términos- Si sos se creyente podría pedir. católico. Le Claro. podemos pedir a Y Dani bueno, Barbieri. Se supone que un católico cree responde? que hay vida después de la muerte. No, pero en esto es otros vida en otro planetas. planeta. Hay una enemistad ahí con esta cuestión, Por porque uno eso. cree que... Pero que- sin duda hay un solapamiento. Sí. Sin duda hay un Sí, Si solapamiento, crees que ¿no? existe Dios, vos decís, bueno, el ser humano es el único ser que hay en el, Yo en digo, el si el universo. 47%... No precisamente. No, por eso digo, para mí es Claro. indiscutible. Si lo, a ver, ¿cómo decirlo? Si lo hacemos en línea recta, sí, pero digamos, si pensamos que no es dogmático, que va variando la religión misma, Sí. podés llegar a creer que son también creaciones de Dios. Claro. Si no creó solo el mundo, no. sino todo lo existente. Exacto. Bueno, hay toda una discusión. No, Ojo. no conozco la doctrina. Más zurdito, no. Más zurdito todavía. Juli, ¿dónde me trajiste? Anda, Juli, Víctor, ¿dónde anda me- tranquilo. Me voy a. Anda, Juli, Víctor, ¿dónde anda me- tranquilo. Me voy a la iglesia. Bueno, entonces. La mayoría de las personas no creen en fantasmas. Falso, yo Pero creo que es falso. 40% sí. Bueno, eso dice la encuesta que entrevistó Sí, sí. un par de personas. Bien, y ahora acá para mí viene lo peor. En su vida cotidiana, ¿usted consulta el horóscopo? El 73% de las personas dijo que no. ¿Qué hace la gente que no consulta el horóscopo? ¿Alguien me puede explicar? Ahí, Víctor, te consulto. ¿Puede haber algo culposo y decir que no? Me parece- Cuando Eso sí. pienso, recontra. Me parece sí, muy sí. grande el número para que sea un dato culpo. No hay, ¿de qué te vas a...? Y capaz te da vergüenza decir que lees el Eso, horóscopo. hay un, Bueno, hay pero algo hay un dato como del- buenísimo. El dato que sigue es muy bueno. Espera, por favor, no te interrumpí. No, algo como del pudor, de la vergüenza, sí, Claro. como de que el otro piense que creo en estas, entre comillas, boludeces, ¿no? Puede ser, pero es muy grande el número como para que sea solo Sí. una espiral de silencio. Miren lo Espiral de próximo. silencio. Miren el próximo dato. ¿Saben cuál es su signo del zodíaco? El 95% de las personas sabe, el 5% Claro. no sabe. ¿Sabe cuál es su grupo sanguíneo? El Muy buen 90% de las personas lo sabe. Muy buen dato. O Qué sea, la gente tremendo. conoce más su signo zodiacal que su grupo sanguíneo, cosa que es realmente peligroso. Que es ¿no? realmente importante para la literalmente Esto es peligroso. preocupante. Esto es preocupante. Es realmente peligroso. Bien. Perdón que Claro. haga esto, pero sin quemar gente. Acá, ¿cuánto sabemos nuestro grupo sanguíneo? Yo lo sé sé, desde yo mucho- lo Sí, sé. lo sabemos, lo sabemos. Ah, listo, soy... positivo. soy el único. No dije nada, chicos. Chao, chao. Sos de este 10%. Sos de este 10% que anda por la vida sin saber qué grupo sanguíneo es. ¿Y de qué Fantástico signo que me sos, quemé Fabri? solo. ¿Y de qué signo Sí, sos? no te quemé. Yo soy Géminis con Luna y ascendente en Sagitario. Mira, ahí los dos. tenés. Sagitario muy Aries. Yo con alegre, Víctor un lindo comparto Sol y Ascendente. signo. Muy bien. Wow. Leo y Capricornio Ascendente. Leo Estás somos tratando los de hacerte mejores. amigo de vuelta. ¿Viste? Sí, Tenemos después algo en está común, tratando, Víctor. está al Después final. dijo Bostero y ateo y fue difícil para mí en ese momento. Bien. ¿A usted le interesa mucho el zodíaco? La mayoría de la gente dice que no le interesa nada, viejo. O sea, esto a mí me resultó descorazonador. Decepcionante. Sí, decepcionante. Me descorazonó. Me partió el corazón. Qué Bien, fuerte. Entonces, pero para poner algún punto firme en este momento quizás hilarante, el Papa Francisco tiene una imagen positiva muy importante en la Argentina. La gestión del gobierno de Milei viene aflojando sus consensos, Ujú. viene en franco retroceso, o mejor dicho, viene ablandando sus consensos para ser más concretos. Y existe una religiosidad en la Argentina, una creencia en Dios, pero no tanto practicantes, ¿no? Claro. Me parece que eso es algo que se vio claro con la muerte del Papa Francisco. Había un montón de gente que decía, yo no soy católico, pero, ¿no? Me reconozco en esos valores, me reconozco en esa figura. Y como nosotros estamos tratando de saber si existe un humus para el legado de Francisco, bueno, podríamos decir que su buena imagen, que un gobierno que estaba en las antípodas ideológicas no esté tan fuerte en sus consensos y que existe un sentimiento religioso expandido en la sociedad, son buenos elementos para pensar que existe una posibilidad. Bien, Bien. me gusta. Pero tengo algo más si estamos con tiempo. Sí. Dale para adelante. Vamos. Muy bien. La batalla cultural, Ah, que es el caballito de batalla del gobierno, ¿no? que es el caballito de batalla del gobierno y que además es donde se expresan estos valores antitéticos a los valores que expresaba el Ujú. Papa Francisco. Sí, ¿No? totalmente. Porque, ¿qué dice el presidente Milei? Bueno, que la justicia social, no sé si es un robo, pero podría decirlo Sí, en cualquier algo momento, así. lo podría decir. ¿Milei o Milei? Milei. Sí. ¿Sí? ¿No? Es un Que la robo. justicia social es un robo. ¿Por qué? Porque alguien siempre paga por realizarlo. Bueno, muy bien. Vayamos al hueso directo.
¿Alguna vez, miren, esto es interesante, alguna vez escuchó hablar de la batalla cultural? El 85,7% de las personas le escuchó hablar. O sea que no estamos hablando de un tema que no se conozca la Claro, gente, claro, ¿sí? obvio. Y esto, dato, es más complicado todavía. ¿Usted está de acuerdo con que Argentina haga falta un cambio cultural? El 73% de las personas están de acuerdo. Mirá. Sí, el tema es, bueno, ¿qué abarca ese cambio cultural, Bien, no? perfecto. O sea, hay mucha gente que tiene la intención de que haya un cambio cultural. Es la primer filmina. Esa, son los dos circulitos. O sea, toda la zona verde Mm. de la izquierda es si la gente está de acuerdo con que Claro. haya un cambio cultural. Claro, O sea, es interesante porque ahí es lo que cada persona piensa acerca de qué es lo cultural. voy También. a favor de este Sí. estudio hecho por Sheila Bilker y por Juan Courel, voy a decir que la pregunta es bastante precisa Ah. respecto a qué significa cambio cultural y Bien. significa lo que quiere decir Milei. Perfecto. Ah, ok, No. pero en los O sea, cuando la términos de gente Milei. en los términos de Milei. Bien. Yo, que estudié en la Facultad de Ciencias Sociales y que por eso soy bastante atrevido, puedo decir que este 73% habla de una disponibilidad al cambio. De que están Una abiertos. disponibilidad al cambio Claro. en los términos que plantea el gobierno de Milei. Pero es disponibilidad al cambio. Mm. Pero ahora, en la próxima filmina vamos a ver cómo les va al gobierno de Milei con sus grandes tópicos. Por ejemplo, la actitud hacia las políticas de memoria y verdad y justicia. ¿Usted cree que las políticas de memoria y verdad y justicia deben ser sostenidas? Es la primera línea, la línea de arriba, la línea verde. Que sí. Que sí, en un 51,7% y creciendo, porque lo importante acá es ver que esta línea tendencia. lo que nos marca es una tendencia. Entre diciembre del 2023, que era el 48,7% decía que sí, y marzo del 2025, que un 51,7% dice que sí. O sea, al contrario de lo que pretende el gobierno de Milei, la reivindicación de las políticas de memoria, verdad y justicia crece y no decrece. O sea, un Mirá, consenso que bien. se consolida. Exacto, pero también crece la negativa. Claro. Sí, sí. No vamos a negar. Y Un mucha claro, que se indiferencia polariza. también. Pero baja la indiferencia. Sí. En 2023 la indiferencia era de 15 puntos y en 2025 es de 10 puntos. Claro. Se Interesante repartieron los porcentajes, ¿sí? Pero, al contrario de lo que pretende... Sí, No, digo, es interesante eso. Digo, Claro. que los dos suban Por eso significa la que traje. en términos de batalla propiamente, eso es una bien, batalla. Exacto. Mm. La batalla en términos cultural. de batalla, podríamos decir que el gobierno no viene ganando en este tema. Ujú. En este tema. Bien. En la mayoría de los temas pasa esto, salvo en los temas ambientales, que sí el gobierno gana. Ah, Pero mirá. vamos a ver, pero me parece interesante por eso, tratando de pensar si existe un campo fértil para pensar el legado del Papa Francisco, ¿qué pasa con el derecho a la protesta? Mirá. Que es la próxima filmina. Yo lo vi a Milei saliendo en pandemia a protestar a la calle. Bien, Milei salió en pandemia, pero ¿se acuerdan que la primera protesta se fue al centro de cómputo de ahí de la Policía Federal Sí. para controlar el La operativo? primera protesta del pueblo ¿Sí? obrero. Bien, el 77% está de acuerdo con que haya protesta social en la Argentina. ¿Sí? Bueno, eso- Bien. Vamos al aborto, rapidito. El aborto, rapidito. El aborto bajó un poquito, pero se mantiene. El ambiente, esta es la única que le va bien al gobierno. Suben los que bancan su posición. ¿Sí? Bien. Que es la Lo próxima dice. filmina. Bien. Ahí En sí la te- universidad pasa lo mismo, el rol del Estado en la economía pasa lo mismo, y me voy a ir, Juli, hasta la última, porque me parece lo más interesante, ya que estamos ahí como... Tut, tut, tut. ¿Qué es esta? Ah. ¿Qué dice? Esta es buenísima. ¿En qué país prefiere vivir? ¿En un país con gobierno democrático que respete los derechos individuales de las personas? ¿O en un país con un gobierno autoritario que logre buenos resultados económicos? Mirá. Casi el 75% de las personas, según este estudio de Sí. Alaska y 3.0 de marzo del 2025, prefiere vivir en un país democrático que respete los derechos individuales de las personas antes que en un país con un gobierno autoritario que logre buenos resultados económicos. Para que quede claro, en la zona verde es la zona democrática Claro. y la zona roja es la zona autoritaria. Bien. Hay 20% de autoritarios. Hay 20% Mm. autoritarios en la Argentina y 30% de voto duro a Milei. Bien, ¿qué quiere decir? ¿Qué podemos inferir de esto? Una Sí. inferencia, por supuesto, no es una conclusión, es una asociación, para decirlo de alguna manera, una Sí. correlación. Creo que a partir de estas encuestas podemos decir que existe
un terreno fértil en la Argentina para la construcción de un legado Mirá. del Papa Francisco. ¿Por qué lo digo? Primero y principal porque el Papa Francisco dejó este mundo con una imagen muy positiva respecto a su gestión frente al papado. Sí. Segundo punto, porque al gobierno de Milei no le está yendo tan bien en su batalla cultural, que es Total. la batalla cultural en contra de todos los valores que expresaba el Papa Francisco. Justicia social, justicia ambiental, igualdad de Que derechos, son los etcétera, valores etcétera. del peronismo. Que son también, los valores hay que históricos decirlo. del peronismo, que son los valores históricos de la humanidad, ¿no? Sí. Para decir los valores históricos desde la Revolución Francesa para acá, los valores universales. Y existe además en la Argentina una religiosidad extendida, que no necesariamente es una religiosidad practicante, pero sí una creencia en Dios. Entonces, estos 3 puntos me hacen pensar que probablemente ese misterio, que es si existe un legado del Papa Francisco, encuentre en la Argentina probablemente un terreno fértil para expandirse, para crecer, para construir una alternativa de futuro. Me encanta. Bueno, ojalá así sea, ¿eh? Porque desde este espacio, bueno, creo que todos bancamos al Papa, su legado, creemos que está bueno lo que predicaba, así que, bueno, esperanzador el mensaje de Víctor y la gente que sea un poco más sincera respecto a si creen en el horóscopo. Estamos mal con lo del horóscopo. Y en los fantasmas, pues yo creo que han mentido. Bueno, vamos una breve tanda y volvemos con mucho más Zona de Giro, por supuesto.